Cuando Dance Dance Revolution apareció en los salones recreativos europeos, se sintió como una descarga eléctrica. Las flechas parpadeantes, los bajos retumbantes y la expectación nerviosa antes de dar el primer paso en la plataforma convertían cada momento en un pequeño ritual. La versión arcade era un imán social. Extraños se animaban unos a otros. Grupos enteros esperaban su turno. Y cada ronda perfecta desataba una ola de entusiasmo. Las versiones domésticas querían capturar exactamente esa sensación, pero la magia no se podía trasladar. En casa, la alfombrilla de baile parecía de repente más fina, más ligera, casi frágil. Los altavoces del televisor no sustituían los suelos vibrantes de la sala de juegos, y los pasos se sentían menos precisos. La euforia se transformó en imprecisiones, riesgo de resbalones y frustración. Lo que en la sala arcade era una experiencia emocionante, en el salón de casa se convirtió en un apaño que nunca alcanzó la misma intensidad. A pesar de los fans leales y una escena fiel, no llegó el gran éxito. Las alfombrillas de baile acabaron siendo más un recuerdo nostálgico que un producto de masas. 1. Alfombrillas de Dance Dance Revolution. Cuando Dance Dance Revolution apareció en los salones recreativos europeos, se sintió como una descarga eléctrica. Las flechas parpadeantes, los bajos retumbantes y la expectación nerviosa antes de dar el primer paso en la plataforma convertían cada momento en un pequeño ritual. La versión arcade era un imán social. Extraños se animaban unos a otros, grupos enteros esperaban su turno, y cada ronda perfecta desataba una ola de entusiasmo. Las versiones domésticas querían capturar exactamente esa sensación, pero la magia no se podía trasladar. En casa, la alfombrilla de baile parecía de repente más fina, más ligera, casi frágil. Los altavoces del televisor no sustituían los suelos vibrantes de la sala de juegos, y los pasos se sentían menos precisos. La euforia se transformó en imprecisiones, riesgo de resbalones y frustración. Lo que en la sala arcade era una experiencia emocionante, en el salón de casa se convirtió en un apaño que nunca alcanzó la misma intensidad. A pesar de los fans leales y una escena fiel, no llegó el gran éxito. Las alfombrillas de baile acabaron siendo más un recuerdo nostálgico que un producto de masas. 2. Grabadoras de DVD. Cuando las primeras grabadoras de DVD llegaron a las tiendas europeas a finales de los 90 y principios de los 2000, parecía que una nueva era de grabación doméstica iba a comenzar. Muchos esperaban tener por fin una alternativa digital y elegante al voluminoso vídeo. Las superficies brillantes, los menús modernos y la promesa de grabar programas de televisión directamente en un disco perfectamente limpio despertaron enormes expectativas. Pero la realidad se alejó rápidamente de esta visión. El manejo resultó ser más complicado de lo esperado. Los menús eran lentos, el lío de formatos confundía a los principiantes y grabar una sola emisión parecía durar una eternidad. Mientras los usuarios aún intentaban averiguar qué formato de disco aceptaba su aparato, los proveedores de cable ofrecieron de repente soluciones DVR sencillas e integradas que funcionaban con solo pulsar un botón. Paralelamente, el mercado de los PC evolucionó, y las grabadoras de DVD asistidas por ordenador ofrecían más flexibilidad y velocidad. Poco a poco, la grabadora de DVD fue arrinconada hasta que, finalmente, en Europa solo apareció en existencias residuales, un símbolo de una tecnología que llegó demasiado tarde y era demasiado lenta. 3. Sobe en botellas de cristal. Para muchos europeos, Sobe era más que una simple bebida. Los colores vivos detrás del cristal transparente, el icónico logo del lagarto y la mezcla de tés, zumos y sabores exóticos evocaban la sensación de tener unas pequeñas vacaciones en la mano. El momento en que se abría la tapa y se liberaba el aroma afrutado, tenía algo de festivo. Sobe era una bebida de estilo de vida, una declaración que se reconocía de lejos en la nevera.
Pero cuando el fabricante decidió sustituir las tradicionales botellas de cristal por plástico, la imagen de la marca cambió fundamentalmente. El peso, la sensación, el sonido al abrir, todo aquello que había hecho especial a Sobe desapareció. Muchos fans de toda la vida percibieron el nuevo envase como una pérdida de calidad y autenticidad. Las ventas cayeron, y poco a poco la marca fue desapareciendo de los estantes, hasta que finalmente solo apareció de forma esporádica. Hoy en día, la botella de cristal original se considera un recuerdo nostálgico de una época en la que las bebidas no solo sabían bien, sino que también podían transmitir un estado de ánimo. 4. AOL Instant Messenger, AIM. El AOL Instant Messenger fue para muchos europeos el primer paso real hacia una nueva cercanía digital. Ese sonido sencillo, las palabras familiares "You've got mail", podían cambiar toda una tarde. Con cada inicio de sesión se abría una ventana a los amigos, a los amores secretos, a conversaciones a veces más banales y a veces más significativas que todo lo que ocurría offline. Elegir un nombre de usuario era un pequeño acto de autopresentación. Los mensajes de ausencia se convertían en mini diarios, llenos de letras de canciones, alusiones y estados de ánimo. Pero el mundo digital cambió más rápido de lo que AIM pudo evolucionar. Los smartphones hicieron la comunicación más inmediata. Las redes sociales ofrecieron perfiles, fotos y grupos que iban mucho más allá de la funcionalidad de un simple mensajero. Poco a poco, las listas de contactos se fueron vaciando. La ventana, que una vez fue un punto de encuentro vibrante, se quedó en silencio hasta que AIM fue finalmente desactivado. Lo que queda es una tranquila nostalgia por una época en la que la comunicación online era todavía nueva, inocente y emocionante. 5. Sony AIBO. Cuando Sony lanzó el AIBO al mercado, parecía que el futuro había adoptado de repente una forma lúdica. Un pequeño perro robot que reconocía caras, reaccionaba al tacto y aprendía nuevos trucos con creciente inteligencia. Para muchos europeos, esto era más que solo tecnología. Era una promesa. En los primeros días, los dueños se asombraban de la forma en que AIBO inclinaba la cabeza, cómo sus ojos LED imitaban emociones y cómo aparentemente se acostumbraba a voces familiares. Se sentía la fascinación de tener un trozo de vida artificial en el propio hogar. Pero por muy innovadora que fuera la idea, los obstáculos prácticos eran insuperables. El precio estaba fuera del alcance de la mayoría, la duración de la batería era decepcionante, y el comportamiento del robot era menos fiable de lo que sugerían los anuncios. Lo que se pensó como un producto de masas se convirtió en un juguete de lujo para unos pocos entusiastas. Con el tiempo, los modelos desaparecieron de los estantes, mientras algunos propietarios fieles intentaban mantener sus AIBOs vivos artificialmente mediante trucos y reparaciones. Hoy en día, AIBO sigue siendo un símbolo de lo lejos que puede llegar un sueño y de lo rápido que fracasa en los límites de su tiempo. 6. Apple G4 Cube. Cuando Apple desveló el G4 Cube en el año 2000, parecía más un objeto de arte que un ordenador. Un bloque acrílico transparente que aparentemente flotaba, fabricado con precisión y lleno de elegancia técnica, atraía a aquellos que querían no solo ver el diseño, sino experimentarlo. Muchos europeos que vieron el Cube por primera vez quedaron fascinados por cómo un ordenador podía convertirse de repente en una declaración estética. Apple demostró con ello valor al priorizar la forma sobre las convenciones y al presentar la tecnología como algo bello, pero precisamente esa belleza resultó ser su mayor enemigo. El Cube era caro, ofrecía pocas posibilidades de expansión y requería dispositivos externos adicionales para explotar todo su potencial. Para el uso diario, era menos práctico que los modelos Power Mac más sencillos, que eran mucho más flexibles. Así, el Cube siguió siendo una pieza de la historia del diseño admirada, pero poco comprada, cuya producción terminó solo un año después. Hoy es una codiciada pieza de coleccionista
y un recordatorio de que la innovación a veces fracasa cuando se adelanta demasiado a su tiempo, o se centra demasiado en la belleza y pierde de vista la funcionalidad diaria. 7. Microsoft Tablet PC. Cuando Microsoft presentó el tablet PC a principios de los años 2000, parecía una visión de un futuro largamente soñado. Un dispositivo que se podía manejar con un lápiz, que capturaba notas manuscritas digitalmente y que al mismo tiempo servía como un portátil de pleno derecho. En Europa, esta idea llamó especialmente la atención, ya que prometía libertad de las pilas de papel, más flexibilidad en clase, en la oficina y en movimiento. Muchos de los primeros usuarios quedaron impresionados por la visión de poder finalmente combinar el movimiento natural de escritura con la tecnología digital. Pero la realidad pronto puso límites al entusiasmo. Los dispositivos eran pesados, la duración de la batería era decepcionante, y el Windows XP modificado no pudo cumplir las expectativas de un trabajo fluido e intuitivo. El lápiz a menudo era impreciso, los tiempos de reacción lentos, y la experiencia general parecía más un experimento técnico que una herramienta madura. Si bien la idea se adelantó a su tiempo, al mismo tiempo dependía demasiado del hardware existente, que simplemente no pudo seguir el ritmo. No fue hasta años después, con el iPad, cuando quedó claro lo poderosa que era la idea detrás de la tablet y lo temprano que Microsoft la había expresado. 8. MySpace. Para toda una generación en Europa, MySpace fue el primer lugar donde uno podía expresarse realmente en Internet. Era un escenario digital donde cada uno podía crear su propio pequeño reino. GIFs parpadeantes, música de fondo elegida por uno mismo, fuentes coloridas y un perfil que revelaba más sobre la personalidad que cualquier conversación. Los músicos encontraban allí a su primera audiencia, los jóvenes sus primeras amistades online, y el famoso Top 8 se convertía en el centro de dramas sociales. Todo se sentía nuevo, crudo y creativamente ilimitado. Pero precisamente esa libertad fue la perdición de MySpace. Las páginas cargaban lentamente, las opciones de diseño llevaban al caos, y mientras tanto, Facebook estableció un enfoque más claro y estructurado que atrajo a usuarios que preferían el orden y la claridad. MySpace intentó ponerse al día, pero perdió contra la velocidad de la nueva red y las cambiantes necesidades de los usuarios. Al final, solo quedó una sombra de lo que fue, y quizás la prueba más nostálgica de lo rápido que el mundo digital intercambia caras. Para muchos, sin embargo, MySpace sigue vivo en el recuerdo de una época en la que Internet aún parecía una aventura sin reglas. 9. El Segway. Cuando el Segway fue presentado en el año 2002, se sintió como si la movilidad estuviera ante un punto de inflexión histórico. Muchos europeos apenas podían creer que un dispositivo con solo 2 ruedas y un sistema de autoequilibrio pudiera transportar a las personas sin esfuerzo por las ciudades. Los visionarios hablaban de una revolución del transporte urbano, de menos coches, de una nueva forma de moverse que era silenciosa, limpia y eficiente. El Segway parecía una promesa de un futuro más moderno y ligero. Pero la vida cotidiana rápidamente se interpuso en el camino de ese sueño. El precio era inasequible para la mayoría. Muchas ciudades europeas tenían regulaciones estrictas para las aceras, y en las estrechas calles del casco antiguo, el dispositivo era simplemente poco práctico. A esto se sumó la incertidumbre de muchos usuarios, que nunca se sintieron del todo cómodos con la novedosa sensación de conducción. A pesar de su sofisticación técnica, el Segway siguió siendo un producto de nicho, utilizado principalmente por guías turísticos y servicios de seguridad. La gran visión de una revolución del transporte se desvaneció silenciosamente, y el Segway se convirtió en el símbolo de una innovación que no pudo cumplir con sus propias expectativas. 10. Formaldehyd in Haushalts und Alltagsprodukten. En los años 80, el formaldehído era un componente muy extendido en los hogares europeos, a menudo sin que nadie lo supiera. La sustancia se encontraba en muebles, revestimientos de suelo, productos de limpieza e incluso textiles, porque hacía los materiales más duraderos y los protegía de la humedad y el moho.
pero tan pronto como el formaldehído podía desgasificarse, se convertía en una amenaza invisible. Muchas personas se quejaban de ardor en los ojos, irritación de las vías respiratorias o tos persistente, sin reconocer la causa. Además, la exposición a largo plazo se sospechaba que causaba enfermedades más graves, incluyendo ciertas formas de cáncer. Solo regulaciones más estrictas y nuevos estándares de producción aseguraron que la sustancia desapareciera gradualmente de los espacios habitables o se limitara drásticamente. Retrospectivamente, el formaldehído muestra lo fácil que una solución supuestamente práctica puede poner en peligro la salud de familias enteras si se subestiman sus riesgos. Cuando echamos la vista atrás a los inventos más peligrosos de los años 80, reconocemos una década llena de contradicciones. El progreso y la fascinación iban de la mano con la incertidumbre y los riesgos imprevistos. Muchos productos parecían modernos, prácticos o incluso indispensables, pero solo más tarde se reveló el precio que se pagaba inconscientemente por ellos, ya sea a través de químicos tóxicos en la vida cotidiana, de aparatos domésticos discretos o de tendencias de belleza y ocio en las que se confiaba ciegamente. Esta lista nos recuerda lo crucial que es observar críticamente las nuevas tecnologías y nunca descuidar los estándares de seguridad. Cada invento prohibido representa una lección que protege la salud y el medio ambiente, tanto entonces como ahora. Y quizás, por eso el pasado nos muestra con tanta vehemencia que el verdadero progreso no consiste en ser más rápido o cómodo, sino más responsable.